el autismo, pues yo le digo que es una condición de vida. Digamos que es como tener un sistema operativo diferente. Entonces, algunos tienen Windows, otros tienen Mac, otros tendrán Linux. Ujú. Y entonces posiblemente tienen muchas de las mismas habilidades que las personas neurotípicas, pero se relacionan con el mundo, entienden el mundo de una forma distinta y que más que ellos adaptarse al mundo, el mundo es el que tiene que terminar adaptándose a ellos. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de Parque. Hoy me acompaña un papá, Iván Felipe Rico. Iván Felipe es un tipo noble, es un tipo calmado, pero en su faceta profesional es un tipo más bien inquieto, preocupado por el desarrollo empresarial, por el tema financiero. Vamos a hablar un poquito de eso. Y es una de las primeras personas con las que yo conversé cuando recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo. Debo agradecerle acá públicamente que me haya presentado el libro de Steve Silberman, Neurotribes, una tribu propia, que fue muy importante al principio de este camino que ya llevo unos añitos recorriendo. Y bueno, estábamos pendientes de tener esta conversación aquí en Diarios de Parque eh, para que Felipe nos cuente un poquito de su historia. Entonces, bienvenido. Gracias por aceptar conversar conmigo. No, Claudia, muchas gracias a ti y bienvenidos a todos los oyentes también. Bueno, quiero primero pues contarles un poquito, poner en contexto a nuestros oyentes. Yo llego a Iván Felipe porque él es el papá de Martín, que es autista y ya tiene 13 años, ¿cierto? Sí, Entonces tú llevabas un camino recorrido más larguito que el mío, ¿cierto? Y quisiera entonces empezar como haciendo un poquito de remembranza hacia atrás y preguntarte cómo es ese momento, si lo recuerdas, cómo es ese momento en que tú caes en cuenta que tu paternidad de pronto va a ser un poquito distinta a lo que imaginaste. No sé si recuerdas ese momento o tal vez tienes como flashes de diferentes momentos. Cuéntanos un poquito cómo lo recuerdas. bueno, en principio pues la paternidad no tenía muy pensado cómo iba a ser. Digamos, si las condiciones hubieran sido otras, pues tampoco sabría. Digamos que no es que estuviera muy preparado para ese paso, pero pues bueno, llegó eso y pues como muchos padres, cuando son padres primerizos, pues van aprendiendo por el camino, no saben qué hacer, pero pues van aprendiendo, van conociendo a su hijo, van consultando también a otras personas, a los médicos, personas que los pueden guiar, pero mucho es del aprendizaje del día a día. Y pues ya a medida que iba teniendo la evolución de Martín, pues ya Martín tiene 13 años y nosotros empezamos a notar comportamientos en él que nos parecían un poco extraños, pero uno como padre primerizo también se indaga a uno mismo si será extraño o será que todo es así. Uh -huh.
pero la intuición siempre está ahí. Digamos, la intuición, uno empieza a cuestionar cosas que dice, no, pero esto no me parece normal, a pesar de que no haya sido padre previamente, hay cosas que no me parecen normal, con la madre también, pues nos cuestionábamos muchas cosas y pues como buenos padres, pues llevábamos permanentemente a Martín al pediatra y le hacíamos los controles necesarios, pues Martín cuando nació un poquito prematuro, nació con bajo peso, bajo azúcar, el embarazo fue de alto riesgo y Martín al principio, él fue niño canguro, Ujú. digamos aquí en la clínica materno-infantil, tuvo y estuvo en ese programa de niño canguro, pues para ganar peso, para mejorar su alimentación y tenía muchos problemas de sueño. Yo me acuerdo que tenía problemas de sueño, pues evidentemente no nos dejaba dormir mucho y creo que mucho más que los padres tradicionales porque precisamente tenía ese problema y pues ya uno investiga y pues sabe que el sueño es muy importante para formar todas las conexiones cerebrales, para el aprendizaje, para el crecimiento, para la formación. Entonces, eso también se lo indagamos al pediatra, pero algo raro es que el pediatra nos decía no, que está todo bien, que está todo ok, que está todo perfecto, y nosotros cada vez que volvimos al pediatra, no, pero vemos que está como demorado, él se demoró en caminar, él se demoró en dejar el pañal, él se demoró en las primeras palabras, tenía comportamientos como de gritar mucho, de llorar mucho, y entonces nosotros le indagábamos todo eso y nos decía que era todo normal. Y a pesar de que, y pues como padres uno confía hasta cierto punto en el médico, en el pediatra, pero también uno se indaga, uno dice, oiga, pero ¿será que todo lo que me está diciendo, yo creo que hay algo no normal, así yo no sea médico y muy lejos de serlo, y no me interesa ser médico ni nada, y por ahí no están mis pasiones, pero de todos modos uno lo intuye que hay algo extraño, entonces eh, continuamos el camino como buscando otras opiniones, una segunda opinión, entonces lo llevamos a otros especialistas, me acuerdo nos recomendaron ir a donde una doctora, Ujú. una neuropediatra, Olga Ajá, Lucía Casasbuenas, ajá. y terminamos siendo allá y fue relativamente temprano, que también un problema que tienen los niños dentro del espectro es que muchas veces los terminan diagnosticando tarde. Y Ujú. precisamente porque pues como a veces no son casos tan comunes, los pediatras no están acostumbrados, entonces cosas que podrían ser señales de alerta, no las ven, las terminan viendo, a veces son los padres u otros especialistas como ya con una mirada de un tercero. Entonces fuimos a donde ella empezó a sospechar cosas, nos mandó a hacer exámenes, diferentes pruebas, me acuerdo nos mandaron a diferentes lados, eso me acuerdo que fue más o menos cuando Martín tenía cerca ya de cumplir un año, que creo que teníamos el problema así de la caminada, y ya como al año y medio fue que nos dieron el diagnóstico. Ajá. Nos dieron el diagnóstico, pues evidentemente en ese momento pues a uno se le derrumba el mundo porque no se sabe cómo va a ser. Pues es un diagnóstico muy difícil. Si ya nomás ser padre primerizo es complicado, más en el mundo de hoy, con todas las ocupaciones, con todas las preocupaciones que hay. Y el tener ese factor adicional, pues es un reto muy grande. Y pues bueno, digamos que ahí tratamos de rodearnos de todas las personas cercanas, de la familia, de amigos y también pues de los médicos, ahí con la EPS, con la medicina prepagada, ver qué se podía hacer, qué tipo de terapias. Pero pues digamos desde el principio nos quedó claro que es una condición para toda la vida, que no es Sí. como una enfermedad que uno dice, no, se cura en 2 años, 3 años, 10 años, no, es una condición para toda la vida y que es muy compleja porque, como su nombre lo dice, es un espectro y pues todos son distintos. Entonces no hay una receta, no hay una fórmula mágica que uno diga, sigo este paso, este paso, este paso. Entonces eso también es muy inquietante porque no digo, no voy a seguir esa terapia y listo, y él sale adelante, no. Como que hay que probar mil cosas, cada niño es distinto al otro, las condiciones de cada uno son distintas a otro.
y pues llevamos todo ese tiempo explorándolo. Bueno, yo ya no vivo con la mamá de Martín hace muchos años, pero pues él está en ambos hogares y en ambos hogares pues tratamos los mejores métodos, aprendemos por un lado, aprendemos por el otro, hemos probado mil cosas, algunas funcionan, otras no nos sabe si sí funcionaron, no funcionaron, no fueron otras condiciones. Entonces yo en ese camino ya ahí les llevo una ventaja Sí, grande, como como 10 años de ventaja más o menos. recorrida. Quería, sí, han pasado desde entonces, Martín tiene 13, han pasado entonces más o menos como 11 años. Y quería preguntarte entonces, en esos 11 años, como desde ese momento en que reciben pues el famoso diagnóstico hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado tu relación con Martín? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa evolución de estos años? Pues no creo que haya cambiado porque pues como prácticamente es casi desde bebé, entonces la evolución ha sido de todos, Uh -huh. de él, de la mamá, de yo como papá. Entonces todos hemos ido evolucionando, también pues mi familia, por ejemplo, es muy cercana, nos ayuda mucho, mis papás, mis hermanos, mi novia también todos nos ayudan con Martín, entonces yo creo que todos hemos ido aprendiendo a tratar con él, tratar de entenderlo es difícil, Uh -huh. digamos, a pesar de que yo soy docente, Ajá. digamos, a veces es difícil manejar el tema de la paciencia, de las frustraciones que hay, de la socialización Uh de -huh. él, a pesar de que él es muy sociable, de hecho es más sociable que yo, es mucho Absolutamente, más doy sociable fe, que yo. sí. Él va haciendo amigos, no sé cómo hace, ahí se hace entender, que por ejemplo esa no es una característica muy, muy típica de los niños con autismo. Uh Digamos -huh. que la mayoría no son muy sociables, él sí de alguna forma ahí Es más logra como, hacer. hay como un mito ahí alrededor, porque a mí me pasa lo mismo, como que también creo que el punto es que tienen una forma de socializar distinta. Ahí hay como un mito por derribar esa idea de que las personas autistas son como aisladas o no quieren socializar. Hay algunos tal vez, pero pues no todos son así. Eh, bueno, quiero hacer esta pregunta que le hago mucho a los papás eh, que me visitan acá en Diarios de Parque y quiero hacértela hoy, enero 2023, estamos grabando. Si alguien te pregunta qué es el autismo, ¿tú qué le dices? ¿Cómo le respondes? Pues yo le digo que es una condición de vida, digamos que es como tener un sistema operativo diferente. Entonces, algunos tienen Windows, otros tienen Mac, otros tendrán Linux. Uh -huh. Entonces, y, entonces posiblemente tienen muchas de las mismas habilidades que las personas neurotípicas, pero se relacionan con el mundo, entienden el mundo de una forma distinta y que más que ellos adaptarse al mundo, el mundo es el que tiene que terminar adaptándose a ellos, porque pues ellos no van a cambiar, digamos que pueden mejorar muchas cosas y también lo definiría como ven, es un espectro muy grande. Uh Entonces, -huh. es un espectro tan grande que en algunos casos, bueno, digamos que ahí también está lo políticamente correcto de cómo se diga o no se diga, Uh -huh. pero pues hay unos que dicen, bueno, este es una persona de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento o con muchas restricciones o pocas restricciones, por ejemplo, en temas de comunicación. Por ejemplo, mi hijo tiene pues grandes restricciones en el tema de comunicación. Él no habla así fluido, tiene muy pocas palabras, pero pues de alguna forma termina haciendo entender. Y mientras que hay otras personas que están dentro del espectro que pues uno no creería, digamos que operan totalmente, digamos, de forma normal en la sociedad, trabajan. De hecho, hasta dicen por ahí que Bill Gates está dentro del Sí, espectro, o Lionel Messi, o Elon Musk, que pues han hecho grandes cosas. Eh,
Pero también habrá otros que están en el otro extremo total que o no se pueden comunicar, son totalmente dependientes, también tienen problemas motores. Entonces, por eso es que cada persona dentro del espectro es un mundo aparte y por eso es tan difícil entenderlo. De hecho, los mismos profesionales de la salud a veces tratan de llegar como con fórmulas preconcebidas y no funcionan porque en cada niño operan distinto. Esa es la gran dificultad que tiene el autismo y también ahorita que mencionabas que hemos venido aprendiendo y que mencionabas al principio que soy una persona muy curiosa, pues efectivamente también, pues parte del aprendizaje es buscar aprender del tema, buscar entenderlo mejor para tratar de encontrar mejores aproximaciones o mejores soluciones, aunque eso también a veces puede llegar a ser frustrante, porque aquí es, así como en finanzas, no hay inversiones mágicas donde te hagas rica rápidamente sin ningún riesgo, lo mismo ocurre en el autismo, digamos, muchas veces te ofrecen soluciones que no, si lo lleva a Panamá y paga 50 millones de pesos en un mes ya lo tiene hablando perfectamente, o si le hace determinado tipo de terapia, o que aprenda determinado tipo de lenguaje. Entonces, te dan mil soluciones y supuestamente y pues en ese afán de padre, digamos, de tratar de brindarle las mejores posibilidades de vida, pues uno trata de buscar todas las que puedan las medidas de sus posibilidades también, ¿no? Pues digamos que en eso también agradezco que hemos tenido la facilidad en muchos casos de buscar ese tipo de soluciones. Seguramente muchas personas que tienen hijos en esta condición y especialmente en un país como Colombia, a veces no es tan fácil, digamos, no tienen la posibilidad de pronto ir a explorar esas alternativas, sino que simplemente tienen que conformarse con lo que pueden llegar a encontrar, a pesar de que yo creo que el sistema de salud es bueno en Colombia en general y que pues muchas personas pueden acceder y que hay muchos temas que también nos han brindado, pero también, y pues me ha tocado, a veces toca pelear con el sistema de salud. A mí me ha tocado poner tutelas varias, yo creo que las únicas que he puesto, digamos, porque pues de resto no es Te que tocó tenga muchos aprender. temas, también hasta aprender de temas jurídicos, de temas de salud, de neuropsiquiatría, de tipos de terapias, entonces, aprender de todo un poco para ver qué podría llegar a servir. Pues, en última, a veces uno no sabe si las terapias que está usando funcionaron o no. Hay personas que dicen que, por ejemplo, los niños como Martín pues deberían ir a un colegio especial. Hay otros que dicen que no, que deberían estar en un colegio tradicional, integrado. Esa es otra pelea que hay con la educación acá. La ley dice que pues todos los colegios tienen que tener esta capacidad de recibir a niños neurodiversos y tener todas las adecuaciones y el personal capacitado, pero eso en la realidad no se cumple. Entonces, buscar colegio para Martín fue algo traumático. O sea, yo me acuerdo, recorrimos muchos colegios y pues en últimas nos tocó eh, inscribirlo en el que lo aceptó, no en el que, digamos, uno quisiera, digo, no, es que escojo este porque es calendario B y está calificado súper bien en el ICFES, o tiene determinado tipo de formación, etcétera. No, digamos que aquí básicamente es, ¿quién me lo recibe? Digamos que tuvimos la ventaja de conocer un colegio que es pequeño, digamos que es pequeño y que donde Martín está con poquitos compañeros, entonces la mayoría de compañeros de él ya lo conocen de muchos años, entonces tiene esa red de apoyo de amigos que lo quieren mucho. Eso también ayuda mucho y pues yo concuerdo con esa teoría de que posiblemente es mejor que Que estén en un esté colegio regular, regular, con otros sí. niños. Y esos otros niños también han aprendido de Martín, ¿cierto? Claro, ellos aprenden inclusión también, aprenden que no todos son iguales, que tienen que tener esa tolerancia, la paciencia también. Digamos que yo creo que los compañeritos de Martín, las compañeritas también se han vuelto profesoras de él. Digamos, en muchos casos ella tiene amigas que lo ayudan,
que lo entienden, hasta le explican a los profesores, no, mira, es que con él toca así, toca ayudarle de esta forma. Entonces, yo creo que esa interacción con él, pues termina siendo de un valor agregado Claro, importante, que puede ser difícil. Eh, yo desde el rol de profesor lo veo difícil, digamos, pues también me pongo en ese claro. otro rol. Digo, pues no es fácil llegar a un salón, digamos, con una clase preparada para llevar una dinámica tradicional y aparte tiene que aprender de estos otros temas. Digamos que Ahí es está una... como la gran dificultad, porque lo decías ahora, cada niño es único, entonces cada niño necesita unas acomodaciones o unas adecuaciones especiales y ahí está la dificultad y el gran reto, creo yo, en el sector de educación de cómo, pues cómo darle las adecuaciones que necesita cada uno y a la vez mantener, digamos, unos contenidos, pero bueno, ese es un tema largo y ancho. Seguramente podríamos hacer muchos episodios sobre el tema educativo, pero me gusta mucho escucharte esta historia de Martín y sobre todo lo que mencionas de cómo sus compañeros han aprendido con él y han aprendido de él. Y en estos días a veces me pongo de pelea con la palabra inclusión porque al final creo que debería ser no inclusión sino convivencia, que un poco creo que es lo que ha tenido Martín, ha estado en este grupo con sus compañeros y creo que eso es muy valioso. Ahorita hace un momento mencionaste algo desde tu rol o con tu sombrero de las finanzas y quería preguntarte sobre eso porque así en nuestras charlas previas antes de grabar reflexionábamos, pues llegábamos como a la conclusión de que muchas de las preocupaciones que tenemos como papás, creo que esto no es exclusivo de los papás de niños neurodivergentes, pero en general, muchas de las preocupaciones pues giran alrededor de este tema del futuro y la incertidumbre sobre el futuro, que en el caso de los niños neurodivergentes como que tenemos más fuentes de incertidumbre de cómo se van a desempeñar en el futuro, cómo va a ser su vida, y como que me pregunto o me parece que lo mismo es lo que tú trabajas en el sector financiero, estás trabajando todo el tiempo alrededor del riesgo, la incertidumbre y el futuro. Entonces me interesaba como conocer esa perspectiva, con esa perspectiva de alguien que está permanentemente pensando en la incertidumbre, el riesgo, el futuro, eh, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas la incertidumbre respecto a la crianza y la cotidianidad de la crianza de un niño autista? Bueno, yo sí creo que el riesgo que se percibe desde el punto de vista de los padres es mucho más alto para un niño con esta condición, sin demeritar que pues todos los padres están, tienen temor e incertidumbre frente al futuro de sus hijos, pero si uno se va a pensar, digamos, la trayectoria típica que tiene, digamos, una persona y de pronto una persona que se mueve, digamos, en el mismo ambiente social de los que están cercanos a uno, pues el típico trayecto es, bueno, el niño entra al jardín, luego va al colegio, va aprendiendo muchas cosas, encuentra que le interesa, luego va a la universidad o encuentra algo que lo apasiona y pues posiblemente puede que no quiera ir por el camino de la universidad, sino por otro y sobre todo hoy en día que se han abierto tantos caminos, pero encuentra, digamos, esa forma de integrarse a la sociedad de forma, digamos, productiva de va y consigue un trabajo, crea un empleo o es un artista. Entonces va encontrando ese camino, va encontrando lo que quiere, de pronto tiene pareja, tiene relaciones de amistad por muchos lados, ojalá que pueda viajar, que pueda conocer muchas cosas y, y posiblemente ya también por decisión de él o ella si va a tener hijos y que pueda cuidar por sí mismo. Entonces digamos que esa es como la trayectoria típica que uno se imagina para sus hijos desde el principio, pero ya cuando te dan un diagnóstico de este estilo, eh, digamos que nunca se pierde la esperanza de que pueda seguir una trayectoria medio parecida a esa, pero cada vez uno se va, digamos, haciendo a la idea de que no va a ser así, de que muy seguramente
digamos que el tema de ir a la universidad uno no sabe, digamos, puede que sí, puede que no, lo ve mucho más difícil, o el tema de trabajar en ciertos campos. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita, digamos, la incertidumbre que hay es con respecto a la independencia y a la autonomía. Claro, pues, por ejemplo, Martín es un niño que para ir al colegio tiene que ir con una terapeuta acompañante, lo que denominan sombra, digamos, dentro del ecosistema médico del autismo. Que no es Así una lo, palabra muy bonita, acompañante me parece más sí, bonita, digamos que ¿cierto? es terapeuta acompañante, pero digamos que Se le conoce llama, se así. conoce como sombra, y si él no va con la terapeuta acompañante, no lo dejan estar en el colegio, digamos como ahí es donde uno dice, bueno, el colegio no tiene las capacidades Ujú, para manejar a un niño con Martín, y pues hemos tratado mucho de que él se vaya desprendiendo de eso, ujú. ¿no? Porque queremos que él pueda ir al colegio sin acompañante. Entonces, lo que queremos evidentemente es que él se vaya desprendiendo de eso, que ojalá pueda ir al colegio solo, que tenga esa autonomía. Tenemos la preocupación a futuro de, pues, uno no va a estar toda la vida, ¿no? Y los papás, pues, no vamos a estar toda la vida. Uno quisiera que él pudiera, digamos, defenderse por sí solo o tener los mecanismos. eh, pues, eso lo piensa uno todo el tiempo, permanentemente. Entonces, si a mí, por ejemplo, me llegan a ofrecer planes de inversión que para la universidad garantizada, y pues digamos que me siento, eso pues me hace sentir mal, es decir, pues vea, yo no voy a ahorrar para la universidad, porque no tengo ni idea si él va a ir. Muchos padres pues tampoco saben si sus hijos van a ir a la No sabemos universidad, si va a haber universidades si van a haber cuando... universidades. Yo espero que sí, porque pues trabajo en una, pero pues, y pues estamos en esos procesos de cambio e innovación pedagógica para darle viabilidad a las universidades y que tengan otros esquemas, pero que también tengan estas condiciones de inclusión, de aceptación, de métodos educativos que sean aplicables a muchas personas. Ok. Sí. Entonces, pero entonces, de lo que conversamos al final, como que igual tenemos neurodivergente o no neurodivergente el niño, pues siempre tenemos ese futuro y esa perspectiva de largo plazo ahí como que nos preocupa un poco. Al final toca ir haciendo el camino como de a poco, porque no hay tampoco muchas formas de saber o de tener la bola de cristal de qué nos va a pasar en el futuro lejano, Sí, digamos. caminante no hay camino, se Se hace hace camino camino al al andar, andar. más o menos, y así estamos porque no está el camino, igual también nosotros, digamos, como profesionales, como personas, pues seguramente uno de niño adelante se imaginaba cierto camino, Uh y -huh. pues el destino se ríe de, de los planes de uno, porque pues Ok. seguramente es muy distinto lo que se termina haciendo, la realidad del día a día frente seguramente a lo que se tenía pensado hace muchos años, y pues en este caso, pues mucho más. Uh En -huh. este caso, si en cualquier vida normal hay incertidumbre frente al futuro, pues aquí con mucha mayor razón, porque sabe que hay ciertos grados, o hay grado, un alto grado de dependencia Uh -huh. de él. Por ejemplo, yo todavía me preocupo si voy a un centro comercial o a un parque, que se me pierda él. A pesar de que Martín es aficionado a los mapas y se Uh ubica bien -huh. y todo, pero pues difícilmente él llega y habla con una persona y que me encuentre a mí, o que tenga mi teléfono para que me llame. De hecho, yo le he comprado hasta los AirTags y cositas para poderle hacer seguimiento cuando está por ahí en la situación. Que esa es una preocupación que tienen los padres con sus niños chiquitos, pero pues Martín ya tiene 13 años y todavía tengo esa preocupación. También me acuerdo, por ejemplo, cuando era más chiquito teníamos la preocupación, que, por ejemplo, saliera a la calle y lo atropellara un carro, o que lo mordiera un perro, porque estos niños no miden el peligro Uh -huh. muchas veces, Uh -huh. más que los demás.
y pues también uno estudia el tema y sabe que es por el tema de la corteza prefrontal y que tiene también problemas y eso les hace que no midan bien los peligros y pues obviamente eso es algo que a uno le preocupa. A uno le preocupa eso permanentemente, ya menos, digamos, pues ya uno ve que sí mide varios peligros, pero cuando era más niño no. Entonces ahí sí toca con alerta máxima todos alrededor de él. Pero, y es, ahorita que mencionas todos alrededor de él, creo que es muy importante lo que se hace al principio y es como la red de Martínez es amplia. Están tus papás, están los tíos, hay muchas personas eh, pues involucradas y creo que eso es importante también para ayudarlo, ¿no? Digamos, él tiene unos referentes más allá de papá y mamá que están junto a él, esa labor como de no solo los padres, sino una red más amplia, incluso lo que mencionabas en el colegio, ¿no? De cómo los amigos también lo ayudan, ¿cierto? Creo que eso es importante. No sé si te aliviana un poco tu preocupación al ver que tienes como una red que te ayuda. Sí, afortunadamente Martín tiene mucha gente alrededor. Digamos que eso es algo muy bueno que agradezco. Y pues también en ese sentido pues hemos tenido mucha ayuda, como te mencionaba, ayuda de mis padres, de mis hermanos, de mi novia, de la familia por el lado de la mamá también, digamos la abuela materna es muy pendiente, la hermana, la tía pues de Ujú. Martín y en la otra casa donde está, pues también están pues preocupados por él, digamos, lo ayudan, lo acompañan y tiene pues la clínica donde hace las diferentes terapias de todo, ocupacional, de lenguaje, fono, hidro, equinoterapia, bueno, digamos, todo eso uno trata de probar todo eso para ver qué le sirve. Tiene pues digamos, el acompañamiento también de los médicos, pero eso también tiene su carga, digamos, también tiene su problema, pues porque no todo el mundo sabe exactamente cómo tratar con Martín, todos tienen sus diferentes opiniones, todos dan sus diferentes recomendaciones, llega a veces personas externas y también dan sus recomendaciones o prejuzgan, entonces Ujú. también yo creo que te ha pasado a ti bastante Sí, que uno va por la calle, va por el parque y de pronto Martín o Francisco hacen una rabieta o en el avión hacen la rabieta y pueden tirar o se tiran al piso y pues la mayoría de personas te miran, te juzgan como qué mal padre sí, este, no sabe criar, qué niño tan consentido y no entienden la la condición, condición, sí. entonces es muy complicado y van directamente a darle consejo, no, debería castigarlo, debería hacer esto, esto es algo mucho más grande que es difícil. En últimas, pues la responsabilidad tiene que caer en los dos padres, digamos que en últimas los dos padres son los que tienen que terminar decidiendo por qué camino irse. Ujú. Y también lo difícil de esto es que uno no sabe qué camino hay, porque pues como hay tantas opiniones y ni siquiera los mismos médicos todavía se ponen de acuerdo cuál es el camino. Hay mil razones, también hay razones de ambiente, hay razones genéticas, eh, hay, digamos también eh, hay diferentes, como decía, diferentes cantidades de procedimientos que pueden seguir, que para algunos funcionan, para otros no tanto, y que son difíciles de medir. Toca Entonces, ir aprendiendo con su niño y también pues darle un lugar a la intuición un poco, ¿no? Porque al final uno es el que más sabe quién es su hijo. sí, 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 también. Y también muchas veces va diciendo, no, Martín va evolucionando tanto, va evolucionando tanto. A veces uno no sabe si creer o no creer, porque dicen, no, está ya perfectamente con estas habilidades. Y si uno a veces se compara, que uno no debería hacer eso, pero pues uno compara, por ejemplo, con compañeros de él, con hijos de otros amigos y todo, entonces, eh, pues es complicado, porque pues evidentemente sí hay evoluciones, pero se Ujú. van viendo muy poco a poco. Y como te digo, también hay recomendaciones de distinto tipo,
con respecto, por ejemplo, a la alimentación, al Es tipo otro de tema, sí. rutinas, y que también pueden existir, digamos, esas buenas intenciones, pero a veces también el ambiente no favorece. Por ejemplo, el tema de la alimentación es algo que no es tan fácil de seguir, más estando en diferentes casas, en el colegio donde tienen su menú, etcétera. Entonces, toca adaptarse a todas esas circunstancias. E ir aprendiendo de a poquito. Ir aprendiendo, ganando paciencia, sí, Mucha paciencia. mucha paciencia y Seguramente tolerancia a la frustración. sí, la tolerancia a la frustración es una de esas habilidades que uno desarrolla así, masteriza Sí, en este como camino. tú decías, yo soy muy paciente, muy Ujú. calmado, pero Martín me hace evolucionar la paciencia a un nivel mucho más alto que jamás me Zen. imaginaba. Sí, me tocará volverme budista, algo así de ese estilo. Yo he tratado de irme hacia el lado del estoicismo y estoy como en esa búsqueda de corriente filosófica hacia el estoicismo. Bueno, tenía acá una pregunta de esas que son bastante amplias. Quería que me contaras cuál es tu mayor esperanza o sueño eh, para el futuro de Martín. Bueno, yo creo que el mayor sueño es, como decía, que Martín logre esa independencia, Ujú, que pueda valerse por sí solo en un futuro. ujú. Y por ahí alguna vez vi una película sobre una persona autista, que que tenía una habilidad que solo se comunicaba a través de canciones de Disney. No sé si alguna vez, No, que no de la he niño solo visto. aprendía las canciones de las películas clásicas de Disney, de Ajá. Aladino, del Rey León, de todas esas. Y, y pues no le veían mucha esperanza, pero ya al cabo de unos años pues logró irse a vivir solo, tener su apartamento, tener su pareja, con la condición difícil, pero logró llegar, digamos, a ese escenario. Entonces, digamos, yo no soy el que piensa, no, que quiero que Martín sea ingeniero o economista o abogado y que sea súper exitoso profesionalmente, no, digamos que en ese sentido, a uno como padre, pues sí se le bajan esas expectativas. Digamos que también hay que ser realista y decir, no, yo quiero por lo menos que tenga, que pueda hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, que ojalá encuentre, digamos, ese camino. Digamos que Martín sí es muy bueno en temas físicos, digamos, de deportes y eso. eh, es muy ágil, entonces nosotros tratamos de meterlo en muchas cosas, que juegue fútbol, que monte bicicleta, que juegue tenis, yo también juego tenis, y, y posiblemente por ese lado también va encontrando un Ujú. camino por donde pueda ir. Hasta también él, le gusta jugar mucho un juego ahí que es Roblox, que es muy de moda en los niños más chiquitos. Ajá, He tratado como que esa es una plataforma donde los niños ajá, pueden hacer sus propios juegos. He tratado como que también cree sus juegos ahí, pero pues no lo he logrado. Digamos, esa parte no, ahí he fallado como profesor porque no he logrado mantener la atención de él para llevarlo hacia allá. o tal vez Pero ese no es su interés, pero tiene otro. pues su interés sí es, pero de pronto, bueno, es como la cocina, de pronto mi interés no es la cocina, pero sí me gusta comer. Entonces a él le gusta jugarlo, pero posiblemente no desarrollar el juego. Pero es un tema de exploración, o sea, como ir Ajá, explorando esas cosas, y a veces no es tan, precisamente por los temas de comunicación, a veces no es tan fácil entenderle, bueno, qué realmente es lo que le gusta. Ojalá, pues ese es un camino del día a día de ir llevándolo hacia donde quiere. Hoy en día también tenemos una terapeuta, adicional, que es una educadora especial, ujú, que está complementando el tema del colegio, pues porque creemos que estamos en esos años clave. Otra preocupación es esa, a medida que va pasando el tiempo, pues las preocupaciones se van incrementando cuando uno no ve los avances. Es como con el tema del aula. Entonces, Martín, yo me acuerdo a los 3 años, él hablaba un poco, él tenía más palabras y como que iba empezando a tener palabras y de un momento a otro se devolvió ujú. y ya no las hablaba, ya no las decía, no las tenía en su vocabulario, y luego a veces adquiría cierta habilidad y luego las perdía. Y pues se sabe que entre más jóvenes los niños pues tienen más abierto el cerebro para formar todas esas conexiones cerebrales, ir adquiriendo estos conocimientos de lenguaje, de ciertas habilidades que
Ya si se aprenden luego en el tiempo es más difícil, por eso pues a veces es más difícil aprender, o es mucho más difícil aprender un segundo idioma ya uno de adulto. Y entonces ese tema de la preocupación por el paso del tiempo, pues cada vez va pesando más. Digamos que cuando el niño es muy chiquito, pues se tiene la esperanza, no voy a tratar de dar mil cosas, voy a meterlo estos temas para lograr superar muchos temas, pero cuando va pasando el tiempo y no se van logrando por la misma condición, porque es un tema incurable, que pues por el momento es así, digamos, pues posiblemente en un futuro logre. Yo he ido hasta Singularity University a gente a preguntarles de qué tratamientos últimos hay, así novedosos que puedan, pero pues no, Dios es un tema que todavía el mundo está explorando y el conocimiento como que va saliendo a cuentagotas. Y creo que hoy en día hay mucha más investigación y preocupación por el tema, precisamente porque es un tema que cada vez es más común, o pues por lo Ujú, menos cada vez se diagnostica más y ya cada vez es mucho más frecuente. No sé si has visto ese caso que cada vez claro, como que se ven muchas hay más más personas con... diagnósticos. Sí, No es que haya más, ese es todo un episodio para explicar sí, eso, pero básicamente no es que haya más autistas, sino que hay más diagnósticos más conciencia y sobre el más tema. conciencia sobre el tema y creo que también más aceptación de la diferencia, Sí. ¿cierto? Que al final es como a donde yo quisiera llegar en un futuro lejano, que de pronto no veamos tú y yo, pero de pronto nuestros hijos sí vean ese futuro Sí. más lejano en donde pues estas diferencias neurológicas tengan una aceptación mayor, digamos que no sea un tema del que tengamos que hablar De nicho. tanto, exacto, que no Sí, sea un tema de nicho. lastimosamente, pues en muchos casos solamente se aprende del tema o se investiga porque hay un caso cercano. Uh -huh. Yo estoy segurísimo que donde a mí no me hubiera pasado esta condición, jamás me habría preocupado Por por supuesto, aprender de sí, ese tema, porque, como decía, pues no son temas que sean de mi interés y pues yo cada vez sí me focalizo mucho en ciertos intereses y leo mucho sobre ciertos temas de temas claro, de finanzas, de política, de economía, de innovación, de emprendimiento, y como que a veces no salgo mucho de esos temas, entonces si hay un tema que poco me conecta, pues no lo hago, entonces por eso también a veces muchas veces no juzgo a los demás cuando entiendan, porque pues, seguramente yo también sería de ese estilo si no tuviera yo, este caso cercano, me ha yo pienso tocado lo aprender mismo, del sí. tema, yo sé que tú has explorado mucho más el tema que yo, pero pues Pero es muy importante lo que dices. Alguna vez con otra invitada que tuve, ella decía algo muy bonito, y es tenemos que eh, pues preocuparnos por responder a la pregunta y por enseñar a los otros, porque lo que acabas de decir, si nosotros no tuviéramos a nuestros hijos, pues no nos estaríamos haciendo ni estaríamos hablando acá de esto. Entonces esta persona que está allá afuera, que de pronto ahorita cuando mencionabas lo de la rabieta y que lo miran mal a uno, de pronto esa persona pues simplemente no tiene ni idea porque no tiene por qué saber, entonces yo puedo decidir si me pongo bravo o si hago un poco de pedagogía más amorosa y así vamos cambiando como prejuicios, ¿cierto? Porque sí, pues nadie tiene por qué saber esto, no está en el currículum pues del colegio que le enseñaban a sí. uno esto, pero cada vez el tema está más en la agenda y hay una cosa interesante que está sucediendo, que lo hablamos en el capítulo anterior, eh, o dos capítulos anteriores, bueno, ya no me acuerdo, y es que hay como una nueva generación de personas autistas que han llegado al escenario de la investigación en autismo, es decir, hay como autistas adultos que han crecido y que están llegando ahí a informar un poco más Mm. la conversación. Y yo creo que eso en el futuro, no muy lejano, va a hacer que también se acelere un poco el conocimiento sobre el tema. Pero Sí, bueno, ahí vamos. sí, de hecho, yo me acuerdo, hay una película también de una señora Temple Grandin, Ajá. creo que es de los De primeros las primeras que casos, empezó a así hablar del tema, sí. que me acuerdo que hay una escena donde va a un auditorio y están hablando del tema de autismo y ella levanta la mano y dice, mira, es que esto es así, así, todo el mundo, ¿y usted por qué dice? ¿Usted qué sabe? No, es que yo tengo esa condición y pues nadie le creía,
¿cómo va a estar ella diciendo eso si está hablando súper estructuradamente? Precisamente porque está en un espectro donde es muy intensa con ciertas actividades muy focalizadas, pero tenía esa capacidad investigativa y comunicativa. De hecho, también me acuerdo cuando Fernando, el papá de Francisco, se acercó a mí a preguntarme, porque Claro, pues ustedes tuvieron el niño pues hace mucho menos tiempo y pues yo conozco a Fernando hace bastantes años, yo bastantes creo hace años. como 20 años, hace como 20 años lo conozco y pues cuando se me acercó pues yo le di también los dos puntos de vista, ¿no? Evidentemente le di el punto digamos, de esperanza y mire, como que hay estas herramientas, estas alternativas, contacte a tal persona, y puede irse por acá. El tema jurídico, pues ahí sí no tengo que explicárselo porque él es abogado, pero digo, pues también hay que buscar por esos lados. Y, pero también le di el punto negativo, le dije, uy, es complicado, es difícil muchas cosas, hay que tener paciencia, eh, es algo incurable, le van a decir mil consejos, ustedes tienen que encontrar su propio camino. Creo que lo acabas de decir muy bien y voy a rescatar esa frase y es que tenemos que ir encontrando nuestro propio camino y luego nuestros niños también ellos encontrarán su camino. Y es muy importante que menciones cómo Fernando se acercó a ti porque creo que es algo muy importante y es que entre papás también nos apoyemos, ¿cierto? Porque al final esas redes, entre más grandes sean, pues más fuertes van a ser y más nos podremos ayudar. Voy a cerrar, ya voy a ser muy juiciosa con el tiempo, y quiero hacerte una pregunta final y es, empezamos recordando como ese momento de cuando por primera vez dijiste, aquí hay algunas cosas que van a ser distintas. Quiero preguntarte, ¿qué le dirías hoy, 11 años después, algo así? ¿Qué le dirías al Felipe de esa época, de hace 11 años, que estaba empezando a tener estas inquietudes sobre cómo iba a ser la vida de Martín? No, pues eso es difícil porque, como hemos hablado también de finanzas, como a mí me han preguntado que qué poder le gustaría tener, yo siempre digo, no, que me gustaría poder devolver el tiempo. Seguramente para comprar acciones de Amazon, ¿no? Porque es algo en lo que uno hace todos los días y pues predecir el futuro es muy difícil. Y evidentemente si uno sabe el futuro, pues sabe qué decisiones va a poder tomar. Entonces, evidentemente si yo volviera al futuro y sé todo lo que hoy sé, pues ya tendría muy claro como que debería arrancar desde muy temprano a empezar a hacer eh, bueno, ahí fue el grito de Martín, se escuchó en el fondo, pero yo creo que vale la pena dejarlo en la Claro, lo grabación porque dejamos. sí, ahí se atravesó gritando. Pero sí, digamos que ese es el tipo de cosas con el que uno tiene que convivir, digamos, como que le daría ese consejo de desarrolle su paciencia, su tolerancia a la frustración que mencionaba, trate de manejar también los estados de ánimo, porque no, son temas que no son fáciles de entender, como que también involucre a las demás personas de irles explicando pues cuáles son las condiciones particulares con las que pueden ayudar a que toda la situación sea más llevadera y pues en últimas que sea mucho más eh, útil para la vida de Martín. Digamos, que todos pues, que se genere todas unas sinergias positivas en el desarrollo de Martín. Digamos, pues porque en últimas aquí la persona importante es él, digamos, la que requiere ese apoyo es él y pues aprovechar todas las capacidades, habilidades, conocimientos que se puedan tener. Y pues llegar también sin prejuicios eh, para abordar el tema. Ok, muy importante eso. Muy bien, lo anotamos ahí para los Felipes que estén escuchándonos y estén empezando en el camino. Me quedo con esa, me gusta mucho esa de abordar el tema sin prejuicios, ¿sabes? Creo ¿Vale? que si empezamos por ahí, seguramente el camino ya después va a ser más fácil.
Muy bien. Muchas gracias por esta horita que me regalaste. Además que estamos grabando en la casa de Felipe, ya no online, sino que él muy amablemente me recibió acá. Entonces, nada, muchas gracias. Entonces, por Seguimos eso son los conversando. ruidos de fondo y el patico para ir El sonando, Patico, todo, Martín, aunque fue hasta Sofía. ahorita. Sí, Está muy bien. Hace parte pues, de la cotidianidad de sí, la vida. Así es. esa es la cotidianidad y pues de hecho eso ocurre en los diferentes espacios. Eh, eso ocurre, me ha pasado pues muchas veces que tenemos que estar en sitios donde no se puede hacer ruido como en un cine y Ujú, Martín empieza de pronto a gritar o a moverse y es incómodo, es difícil de manejar. También hay un tema ahí de aceptación, digamos que también ujú. otro de los cosas de tema de aceptación no es fácil y se va ganando poco a poco. Me acuerdo también una vez fuimos a un bautizo y Martín pasó al frente, estábamos todos y Martín pasó al lado del sacerdote y empezó a correr por ahí y el sacerdote no sabía manejarlo, de hecho se molestó. Me acuerdo que lo mismo le pasó al Papa y el Papa sí fue muy empático con Sí, el sí, tema, recuerdo esa escena. pero pues a mí me pasó con un sacerdote local y no No, no fue, estaba molesto porque ¿qué se puede hacer? Digamos, es un por tema eso el de Papa es el aceptación. Papa. Sí, por eso llegó hasta allá seguramente. Empatizo totalmente. Listo. Nosotros hemos tenido que salir de restaurantes, de librerías, pero Sí. hay que hacer esa pedagogía. Creo que hay que hacerla, no hay como otra opción y así vamos mejorando en esa aceptación de Sí. la diferencia. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Seguimos Claudia, muchas conversando. gracias. Muchos éxitos con el podcast, que siga creciendo esa red, Así es. que sigas ayudando a mucha gente y saludos a Fernando y a Francisco. Claro que sí, yo le doy tus saludos a los chicos. Vale. Bueno, y saludos a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.